Hola a todos, soy Carlos Rincelli. Bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente de Vuelo. En este caso, en vivo y en modo reportaje. Pero como ustedes saben, una vez finalizado el mismo, lo subimos a todas nuestras plataformas. Ya sea Instagram, que es por donde estamos transmitiendo en estos momentos, Facebook y nuestro nuevo canal de YouTube. Y ahí sí les recomendamos que se suscriban, es totalmente gratuito, y por supuesto que le hagan clic a la campanita, porque de alguna manera cuando tengamos estos especiales, programas en vivo, o aquellos que son de alguna manera exclusivos de nuestro canal de YouTube, a ustedes les avisan y lo pueden ver con mayor tranquilidad. En el día de hoy, la invitada es Gabriela, o la licenciada Gabriela Mafucci. Vamos a hablar del OSNA, vamos a hablar de qué significa la experiencia del usuario, cuáles son las últimas novedades y, por supuesto, toda la información que tiene que ver con el mundo aeronáutico. Vamos a ver si la podemos encontrar, así la invitamos. Voy saludando a nuestros amigos que ya se han conectado. Y ni bien te vea, Gaby, te voy a invitar que te incorpores al programa para que podamos iniciar nuestra charla. Quiero agradecerles la cantidad de mensajes que hemos recibido y también, ¿por qué no?, que nos aconsejan tocar un tema u otro y lo van referenciando. Y para nosotros es un gusto, porque de alguna forma tratamos de ir a la necesidad de todo lo que pasa en el mundo aeronáutico. Ahí invité a Gabriela para que se incorpore y en esta magia que tiene que ver con Instagram, ahí la estamos viendo. Hola, Gaby. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Nos estamos viendo? Sí, está bien, ¿no? Está perfecto. Se te ve bien, se te escucha bárbaro, así que Soy nueva en esto. nada, somos todos, estamos todos aprendiendo. Bueno, mira, en esto de aprender, me olvidé de decir que el productor general de este programa es Lucas Rincelli, que él es quien arregla todos estos desastres que hacemos, porque Mm. nosotros nacimos por el teléfono fijo, Gaby, y ahora nos tenemos Bastante bien que andamos. bastante bien que la venimos llevando. Bueno, gracias por estar. No, Eh, de nada. con Gracias Gabriela por la invitación. No, con Gabriela tenemos pautado un reportaje o una charla, digamos, porque hay que tomarlo así, desde la época donde hacíamos el programa de radio y después pandemia por medio, bueno, nada, llegamos a Instagram. Mirá lo que avanzamos, Gabriela. Mirá, íbamos a hacer un programa de radio y hoy lo hacemos vía Instagram. ¿Eh? Y lo logramos porque estamos así de esta manera, porque antes no teníamos tiempo para andar pudiendo encontrarnos. Era un Sí, tema de tiempos. era un tema Y de ahora tiempo, esto es nos verdad. lo permite, ¿viste? Hay muchas actividades que podemos hacerlas porque estamos así, de esta forma. Y sí, y es así. Gaby, tengo que preguntártelo de esta manera y vos sabrás manejarlo. ¿Qué es el OSNA? El ORSNA es el organismo regulador del Estado, organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, por eso es ORSNA. Y es el organismo del Estado que controla que las administraciones de los aeropuertos mantengan las instalaciones en condiciones para que tenga lugar la operación aérea. Esto es algo que lo sabemos nosotros que estamos en el ámbito aeroportuario, pero los usuarios no lo saben. Ah, Entonces, se mezcla la ANAC, el ORSNA, muchas veces no saben a dónde dirigirse y bueno, y en general somos nosotros los que recibimos las consultas y los reclamos porque somos los únicos que tenemos un 0800 disponible, incluso bueno. ahora incluso en pandemia, que eso fue importantísimo haberlo mantenido para los usuarios, y además somos los únicos que teníamos libros de quejas en los aeropuertos para todos los usuarios, ¿no? Como organismo regulador. El famoso libro de quejas, ¿eh? El famoso libro de quejas, sí. Pero debe, bueno, no te quiero desviar de la explicación, pero debe funcionar y bien ese libro de quejas, ¿no? Sí, en realidad hasta el año pasado, hasta el 2019,
era nuestra mayor fuente de ingresos de consultas y reclamos. Mira. Te diría el 95-96% de los reclamos ingresaban por ese medio. También tenemos otros medios de contacto, son web, mail y telefónico, pero la mayoría los recibíamos por los libros de quejas, que teníamos porque ahora estamos mutando, con esto de la pandemia nos obligó a activar algo que ya teníamos pensado hacer, pero bueno, nos obligó a apurarnos, y estamos trabajando en activar el funcionamiento de un libro de quejas virtual, por el tema de evitar el manipuleo de lapicera, de libro, de papel y de los empleados que lo alcanzan y todo esto. Pero estamos en periodo de prueba, que estamos limando bastantes inconvenientes que van surgiendo, pero bueno, vamos continuando. Y en todos los aeropuertos estaban obligados, o sea, todos los aeropuertos administrados por concesionarios privados o no, porque una cosa que falta aclarar es, el ORSNA es el organismo regulador de los aeropuertos que comprenden el SNA. Y el SNA, que es el Sistema Nacional de Aeropuertos, no comprende todos los aeropuertos y aeródromos del país. Comprende solamente 55 aeropuertos, de los cuales 35 aeropuertos están a cargo de Aeropuerto 2000, 3 a cargo de London Supply, 1 a cargo de una administración mixta de Rosario, otro en Bahía Blanca, aeropuertos de Bahía Blanca, aeropuertos de Neuquén, y los otros, los 14 no concesionados, continúan en manos municipales, provinciales o nacionales, de acuerdo a cómo venían siendo, ¿no? Ahora la pregunta es, perdón la interrupción, ustedes son un organismo de autoridad, digamos, dentro de lo que tiene que ver con los aeropuertos. La pregunta es, ¿la autoridad es aplicable así sea un aeropuerto nacional, privado, provincial y demás? O sea, después la categoría del aeropuerto es una cosa indistinta. Ustedes siguen siendo autoridad independientemente de quién administra el aeropuerto. ¿Está bien así? Exactamente. Pero no de la totalidad, esto es importante aclarar, no de la totalidad de los aeropuertos y aeródromos del país, que son mucho más que 54. Claro. Cuando se creó el ORSNA, se creó para que regule la actividad en estos 54 aeropuertos. ¿Por qué? Porque la idea era que estos aeropuertos fueran los que tuvieran mayor cantidad de vuelos regulares comerciales. Obviamente, dentro de estos 54 aeropuertos están los que tienen mayor actividad. Hay algunos que tienen poca actividad, pero la mayoría de ellos son los que tienen mayor actividad del país. Y la jurisdicción porque viste que el ORSNA es difícil hasta el título, ¿no? Porque el nombre a veces sale, ustedes pues trabajan ahí, pero para los que no, digo, a veces sale... Es que somos el único organismo, viste, que todos los demás son entes. Claro. Nosotros somos organismo. Y bueno, ahí donde meten miedo, ¿no? Bueno, no, en realidad, sí. Lo importante para nosotros, bueno, el organismo, así como haciéndolo como muy resumido, se crea en razón de la Ley de Reforma del Estado, que privatiza la administración de los aeropuertos. Ahí surge la necesidad de defender, de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, claro. Y entonces crean los organismos reguladores del Estado, entre todos ellos, nosotros, el ORSNA. El ORSNA en realidad se crea a través de un decreto en el año 97, que es el que aprueba el modelo de contrato de concesión. Se concesionan los aeropuertos del Grupo A, que son todos los que están administrados por Aeropuertos Argentina 2000, y después, con Aeropuertos Argentina 2000 en el año 2007 se hace la renegociación del contrato, y después se van dando otras gestiones, por ejemplo, London Supply, que hace una concesión con la provincia, con las provincias, con los aeropuertos de Trelew, Calafate y Ushuaia. Después, por ejemplo, AIR, como te nombraba recién, está a cargo, Rosario, está a cargo de una administración mixta, que se llama AIR. Y después están los 14 aeropuertos estos no concesionados, que no importa que no estén concesionados, tienen que cumplir las mismas condiciones, con los libros de quejas, las mismas... tienen que cumplimentar los mismos procedimientos respecto de los reclamos y todas las consultas que reciben de los usuarios,
porque nosotros contamos con un sistema informático de reclamos en el que comprende todas las presentaciones de los usuarios de todos los aeropuertos estos que estamos hablando. Ahora, ¿se podría decir que ustedes, digamos, son el mecanismo de defensa del usuario? Exacto, exacto. En realidad, dentro de las jurisdicciones de los aeropuertos somos quienes protegen los derechos de los usuarios en los aeropuertos. Pero el tema está que en los aeropuertos, y ahí es donde se generan las confusiones, en los aeropuertos a la gente le puede ocurrir, o sea, pueden, como el paso por el aeropuerto pasan por diferentes instancias, en la zona estéril, en la zona pública, pasan por controles de otros organismos Claro. con los cuales nosotros no tenemos vínculo ni tenemos competencia. Entonces, ahí es donde surgen las confusiones, porque ocurre, por ejemplo, en otros países donde la concesión está hecha, a lo mejor un mismo organismo se ocupa de la cuestión de la aeronáutica y de los aeropuertos. Claro. Pero acá no, acá tenemos el organismo regulador de los aeropuertos y el organismo regulador sería de las líneas aéreas, que es la ANAC. Sí. Después tenemos migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, que es quien va a estar a cargo del ingreso y egreso de personas y su documentación, aduana, que va a estar a cargo de todo lo que es ingreso y egreso de mercadería, PCA, que es todo el control de policía, o sea, también tiene que ver con la competencia de esos organismos dentro del aeropuerto. Claro. Sí compete al ORSNA todo lo que tenga que ver exclusivamente con lo que hacen las administraciones, las instalaciones aeroportuarias, los servicios comerciales que se prestan, las condiciones en las que está la infraestructura, el confort aeroportuario, la atención del usuario, todo eso sí. Pero ya, si a un pasajero, no sé, le cancelaron un vuelo, ya es un tema que excede al ORSNA y también obviamente excede el concesionario o a la administración del aeropuerto. Si a un usuario no pudo volar porque tenía un problema de documentación, es un tema de migraciones, o sea, Sí, sí, claro. lamentablemente, o sea, y por eso cada vez que los usuarios se contactan con nosotros, hacemos mucho, pero muchísimo hincapié en no solamente no decir esto no es competencia del ORSNA, esto no es competencia del ORSNA porque el ORSNA es tal cosa. Pero además usted se puede comunicar con migraciones al dato de contacto que le estoy brindando en este momento. Hay que brindar el dato de contacto y actualizar los datos de contacto, que es algo que hacemos muy regularmente, porque si no la gente, no, no es el horno, pero no sé a dónde ir. No, hay que tratar de evitar que la gente vuelva a circular y no saber a dónde recurrir. Vos hablaste de instalaciones y yo, bueno, después vamos a tocar mínimamente lo de Aeroparque, que está bárbaro, bárbaro. Tuvimos la oportunidad de hacer una nota hace muy poquito, que la tenemos proyectada Con aquí, Ignacio, sí. sí, con Ignacio, un genio, nos recibió demasiado bien, nos explicó todo lo que queríamos saber y nosotros estábamos con el babero puesto porque realmente es una obra sensacional de Y todo aparte punto de que vista. él es la persona indicada para Sí, no, explicártelo. no, no hay ninguna duda y le mandamos un gran abrazo. La pregunta que yo te hago es, cuando alguien toma la concesión de un aeropuerto, ¿hay una proyección de lo que debe hacer a 2 años, 4 años? O sea, ¿o es solamente tomar la concesión y decir, yo lo le voy a brindar un servicio aeroportuario? La pregunta básica es, cuando alguien, Juan Pérez, se hace cargo del aeropuerto, ustedes dentro del contrato dicen, bueno, a los 2 años hay que hacer esto, a los 4 años hay que hacer otra cosa. Digo, en lo que tiene que ver con la ampliación, Y eso ya con tiene que ver con mejoramiento. una cuestión de infraestructura. Yo, o Sí, sea, yo trabajo en el área soy analista técnica del Departamento de Experiencia del Usuario. Lo que sí, te puedo decir desde mi conocimiento y desde hace tantos años que estoy en el ORSNA es que dentro del contrato de concesión se prevén determinadas plazos a de eso. obra. Sí. Y sí, eso sí, no te puedo dar detalles, pero No, sí, no, no, tienen que no, ver no, con plazos y con infraestructura, con mantenimiento, pero eso, bueno, por ahí a lo mejor Ignacio podría explicarlo mejor. sí, sí. Pero esa parte de infraestructura no te la puedo decir, pero sí, está contemplado cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir del aeropuerto. Sí, no, Porque ya, dado que la infraestructura es del Estado Nacional y al sí, cederla a una administración privada, tiene que ser cuidada
igual o mejor de lo que lo haría el Estado. O sea, esa es la idea de la administración y de la concesión privada. Sí. No, te lo pregunto, ya sé que no es tu área y abusé un poco de esta gentileza, digo, para dejarlo resaltado nada más, que el título sea ese, obviamente que en algún otro momento buscaremos ampliar, nada más que con ejemplos, y nada más que para el conocimiento general y decir, miren, el horno es esto, y es Claro, abarcativo de esto, porque cuando nosotros fuimos a ver la instalación nueva, como vos bien decías, nos atendió Ignacio, que forma parte ejecutiva del ORNA, y nos explicó con lujo de detalle, y lo vimos muy comprometido con la obra, y de alguna manera, como un contralor, o sea, el Estado en los ojos del ORNA, viendo lo que estaba haciendo el concesionario o quien fuere quien realizó la obra, ¿no? sí, bueno, Ignacio te habrá explicado que ellos desde el lado de la infraestructura lo que hacen es, o sea, requieren al concesionario que se haga determinada obra, el concesionario desarrollará el esquema de obra que hay que hacer, pero el que aprueba la obra es el ORSNA. Y en Claro. qué condiciones se amplía o no, o se permite hacer una ampliación o se reduce ese tipo de obra, eso lo decide el ORSNA. Es más, esta obra se había pensado hacer más en algo más pequeña, pero como aprovechando la pandemia y el cierre del aeropuerto, Sí, se claro. pudo hacer algo más, eso te lo habrá explicado bien Ignacio. Sí, y es una maravilla. Bueno, vamos a esta fácil tarea que tenés vos, que es la experiencia del usuario. Porque yo digo que Sí, cuando vos hablas de infraestructura, podrá haber un ladrillo más o un ladrillo menos y no deja de ser un ladrillo. Pero cuando intervienen personas y reclaman personas, debe ser toda una tarea, ¿no? sí, realmente es complicado y si bien siempre es como básico, siempre es importante recordar que lo que necesita el usuario siempre es comprensión, contención, en Sí, el tema claro. que sea, ¿no? En lo que Sí, sea. Pero sobre todo en este caso, en el que estamos viendo en esta etapa de pandemia, esto vuelve a ser cada vez más importante porque muchas veces pasa que los usuarios en esta situación de pandemia se encontraron con que no había 0800, con que claro. las páginas, había páginas que informaban una cosa o parcializada, la información parcializada, digo, esto es una autocrítica incluso y hemos estado reviendo nuestra información y yo creo que desde el Estado, esto es a título personal totalmente, digo, desde el Estado tendríamos que poder mejorar la información que le brindamos al ciudadano y bueno, y todo el ámbito aeroportuario, todos los organismos que formamos parte del ámbito aeroportuario, también aunar criterios al momento de informar. Porque lo que pasa es que nosotros hemos, pero recibido cantidad de llamados por el 0800 porque los libros de quejas no podían usarse porque los aeropuertos estaban y no estaban operativos y, y las consultas han sido pero absolutamente diversas Sí, y nosotros teníamos que ir a buscar la información para poder responder porque no era información propia, porque nos preguntaban desde si se tenía que hacer el claro. PCR, cómo entrar a un determinado país, cómo volver, si los dejaban entrar al aeropuerto, si no, si podían entrar con acompañantes, si no, qué documentación, cómo hacer cuando tenían el pasaporte vencido. O sea, cantidad de consultas que no somos competentes nosotros en esos ámbitos, pero bueno, salíamos a buscar la información para poder brindar claridad a la gente dentro de lo que podíamos hacer y podemos, porque seguimos, ¿no? Seguimos en este tren. ¿Sabes qué se me ocurre? Y es una opinión absolutamente personal. En estos momentos donde la gente tiene ansiedad por recibir información de lo que sea y en la actividad que sea, cuando vos tenés capacidad de atención, telefónica, mail, WhatsApp o lo que fuera, la gente se aferra a eso. Entonces, Exacto, porque si vos, digamos, te hago la contracara, no atendieras el teléfono, no brindaras un servicio y demás, viste, te llaman una vez, dos veces, vos no atendés, listo, no llaman más. Entonces, claro, muchas veces cuando vos atendés el teléfono, lo cual, digo atender el teléfono poniéndolo de ejemplo ahí, como vos sí, bien dijiste, está el mail, el WhatsApp,
lo que fuera, Instagram o lo que fuera. Digo, pero cuando vos brindás un servicio ante la desesperación del que quiere algún tipo de información de algo, y bueno, es como terminaste diciendo. No era competencia nuestra, pero lo íbamos a averiguar igual para que la gente no se sintiera tan mal, ¿no? Claro, claro, y poder encauzar, y que encauce su consulta o que encauce su reclamo, porque realmente no decirle dónde puede dirigirse también es una falta total de interés en que la cosa, o sea, en el usuario verdaderamente, que para eso es lo que estamos. Por ejemplo, nosotros en el año 2019, como para darte un número, Sí, eh, el 52% de los reclamos o de las presentaciones las recibíamos por libros de quejas. ajá, Es, el año pasado recibimos nada más que el 25% de las presentaciones por libro de queja, porque tuvimos casi 8 meses sin sí, sí, operación. claro, Y el 65% de las presentaciones fueron por 0800. mira, El 65%. Y ya te digo, son reclamos que directamente o consultas que casi ni se repiten, son todos diferentes. no, no, me O imagino, por tandas, ¿viste? O sea, sí, por ejemplo, arrancaba lo del PCR, bueno, me tengo que hacer el PCR, no me lo tengo que hacer, ¿en qué tiempo? Arrancaba lo de, no sé, los de el certificado que hay que sacar por la aplicación, y ahí me tengo que hacer la aplicación, todo, o sea, por tandas vienen los reclamos. Y otra cosa importante es, por ejemplo, los aeropuertos que han tenido mayor cantidad de reclamos. En el 2019, por ejemplo, siempre encabeza en general Ezeiza o Aeropark, sí, que sí, se van eso. intercalando el primero y el segundo puesto, pero en el 2019 fue Ezeiza. Se pelean Y por el en primer puesto. sí, y en el 2020 siguió siendo Ezeiza, pero la segunda posición, vos fíjate que marca bien lo que te estoy diciendo de las consultas diversas. La segunda posición estuvo en el concepto sin aeropuerto. Porque nosotros tenemos un concepto que es sin aeropuerto cuando no hacen referencia a los usuarios a ningún aeropuerto en particular. Y esto quiere decir precisamente que eran consultas diversas que no tenían que ver con un aeropuerto en particular ni con el servicio en particular del aeropuerto, sino que tenían que ver con todo en Claro, general. Y claro. esto y es casi el mismo porcentaje de reclamos relativos a Ezeiza, es el mismo porcentaje de reclamos relativos a sin aeropuerto. Qué bárbaro. Mirá, ahí vos tenés, aprovecho para dejarte respirar, tenés tu hinchada. Entonces le digo ahí a Noel que te está escribiendo, me tengo que ir, genia, Mafu. eh, ¿Quién me eh, no- escribió? Noel Weimer. Ay, mira. Pero bueno, no importa. Lo que le digo a Noel es que una vez finalizado el vivo, nosotros lo subimos a nuestro portal de Instagram, queda en YouTube, así que después lo pueden repasar y la pueden volver a escuchar a la genia sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Por ahí andaba Natalia también, que de tu hinchada furiosa, Ah, aportando también, ¿no? Así que mirá si tenés bueno, una hinchada, ¿eh? última cosita, buenísimo, gracias chicas. Una última cosita como para aclarar, digo, nosotros con todos los reclamos que recibimos de todos los aeropuertos, los ingresamos, se registran en un sistema informático de reclamos del ORSNA, y Sí, entonces nosotros ahí tenemos todos los reclamos y podemos hacer informes, hacemos un anuario, pero sí, hacemos informes por aeropuerto, por medio de ingreso, por tema, por rubro, subrubro y estado. Por ejemplo, un rubro puede ser servicios comerciales, un subrubro puede ser locales gastronómicos y un estado del subrubro puede ser mala atención, suponete, o falta de variedad de servicio. sí. En general, los rubros más reclamados son servicios comerciales e instalaciones aeroportuarias. Mirá. Pero en el 2019 se dio una particularidad en el que el primer puesto, como siempre, estuvo en servicios comerciales, sobre todo el subrubro estacionamiento, locales gastronómicos y rentadoras de vehículos, y el segundo rubro, el ranking, en vez de estar en el lugar de instalaciones aeroportuarias, lo ocupó confort aeroportuario. Y esto tuvo que ver precisamente, porque después analizamos cuáles son estas diferencias que se dan entre años,
y esto estuvo dado porque hubo muchas obras en curso, que a lo mejor se demoraron más de la cuenta, y más aún después de que entramos en pandemia. Hubo una obra importantísima en Bariloche y otra en Ezeiza que estuvo bastante complicado, y eso hizo que los reclamos tuvieran que ver con el confort, y porque Mira, la gente denotaba que se sentía molesta por interrupciones o por cuestiones que tenían que ver con recorridos en los aeropuertos en obra. Y después, tercer puesto, siempre instalaciones aeroportuarias, y sobre todo dentro de instalaciones aeroportuarias, sanitarios, siempre sanitarios, es un tema importantísimo. un Si bien está clásico. bajando, en los últimos años viene bajando, pero siempre es re importante. Luego también asientos, otro rubro que parece una pavada, pero siempre sigue No, siendo importante. Y FITS estuvo en tercer lugar en el 2019. Una cosa que logramos mejorar muchísimo, y esto tiene que ver con el trabajo que se realizó en el ORNA, en este sentido, es lo de la mejora del bueno, Wi-Fi, eso y te iba a esto decir. dejó de aparecer como problemática dentro de los rankings que hacemos todos los años. Dejó de aparecer. Vos sabés que está y mira, te lo iba a preguntar, ¿eh? Porque Mira, viste que en la Argentina, vos, es decir, vos hablás con un extranjero y le decís, mira, no te puede pasar información porque tuve un tsunami, te lo entienden. Le decís, mira, te quería pasar esto, pero tuve un atentado al lado de mi casa, hay 40 muertos, y te lo entienden. Ahora que vos le digas, no tengo internet, no te lo no, entienden. Y claro. eso reclamó Lucas, y esto también, que nosotros digo a Lucas por mi hijo que está viendo esto, que es el productor, yo en mi casa tengo que tener, las voy a decir, porque son las dos pésimas, Fibertel y Telecentro. Porque con una no puedo abastecer, porque te imaginas que Wow, el combustible de este programa es Internet. Y nos claro. tenemos que adecuar un horario el vivo a tener una gota de Internet para poder. Y yo sé que en los Fíjate. aeropuertos, porque soy usuario, ese problema existe. Lo cual, la verdad que me alegra que vos digas eso, porque quiere Sí. decir que la cosa, Se han hecho despacito, mejoras importantes, se ha trabajado mucho, muchísimo. Tenemos un compañero justo en el área de experiencia del usuario que especializa en el tema y ha trabajado muchísimo en mejorar este servicio, porque sí. como vos decís, es súper importante, y más en la espera, y más hoy en día que todo el mundo a lo mejor no se lleva la computadora, pero con el celular siempre está Ah, trabajando. mira, cuando vos tenés un inconveniente en el aeropuerto, necesitas dos cosas. Y lo dijiste Mm. bien, ¿eh? Un asiento e internet. Porque a alguien le tenés que avisar, con alguien tenés que coordinar. No estoy hablando solamente de un familiar, estoy hablando de, a lo mejor tenías una reserva hotelera, una reserva de auto, o alguien que te está esperando por algo, o te tienen que ir a buscar. Y la manera es esa. Es decir, digamos, esto vino para quedarse y en forma. No sé, habrá otra cosa dentro de unos años, pero es la forma de comunicarse y vos me decís, hubo pedido de asientos, claro, porque te tenés que sentar. Pero Internet es vital, o sea, me alegro, la Total. verdad me alegro, Sí, sí, me alegro. realmente sí. Como te decía, la otra vez cuando estábamos organizando el encuentro, todavía el 2020 lo estamos trabajando, el anuario, no te puedo dar más información, pero sí lo que Déjemelo, te puedo contar es déjemelo que para la próxima, eh, licenciada, déjemelo para... sí, esperamos poder terminarlo, y lo que sí te podemos contar es que estamos trabajando, como te decía al principio, en el libro de quejas virtual para evitar el manipuleo del papel y de la gente que agarra el libro, lo lleva y toda esta Sí, historia de claro, empleados. Y ya empezamos dispusimos esto, en realidad por ahora no está normado, porque nosotros tenemos todo este proceso de los libros de quejas, está normado por una resolución ORSNA. El tema es que sí, ahora, todavía hasta que no podamos pulir todo lo que tiene que ver con el libro de queja virtual, todavía no lo tenemos normado. Pero perfecto, sí ya empezamos a trabajarlo, y la idea es que cada concesionario tenga su propio formulario web. Ese formulario web pueda accederse a través del QR con el propio celular, o sea que ya no va a haber más cartelitos en los aeropuertos que digan libro de quejas a su disposición, sino que va a estar el símbolo, el gráfico del QR para acceder directamente al formulario de reclamos. Entonces, de excelente. esa manera, a través del celular, de una computadora, de lo que sea,
Vos podés acceder al formulario, ese formulario se copia en el formulario de reclamos del concesionario y a su vez nos llega a nosotros y se registra directamente en nuestro sistema informático. Entonces nosotros también ahí estamos trabajando en todo esto, ¿no? La idea es que podamos lograr que ese formulario se cargue directamente en nuestro sistema, no tengamos que estar cargándolo a mano ni evitar data entries y todo eso. Y después, bueno, seguir toda la gestión, porque toda la gestión del reclamo tiene que ver con también ver cómo contestan los administradores, si falta información, si están diciendo la verdad en toda, o sea, si son certeras, adecuadas y oportunas las respuestas. Muchas veces tenemos que corroborar con nuestros inspectores en los aeropuertos que algo que hayan dicho, suponete un ejemplo, una escalera mecánica que no funciona en determinado aeropuerto, no, sí, ya se va a solucionar. Bueno, nosotros vamos a ver si se solucionó o no, Claro. porque que le digan al usuario que se va a solucionar y quede meses sin solucionarse no hay ninguna solución. Eh, Obviamente. y toda esta información, todo este anuario que armamos con todo esto, esta voz del usuario, es una retroalimentación que alimenta al ORSNA para las áreas de Ignacio, de infraestructura, para las áreas de regulación económica, que son las que se ocupan del tema de los servicios comerciales, para todas las áreas del ORSNA que puedan leer toda esta información que el usuario nos está brindando para poder dar mejores servicios y atención a los usuarios que pasan por los aeropuertos. Bueno, déjame hacer dos líneas nada más. Lo que vos explicaste hace un rato, para el que no es del mundo aeronáutico y demás, esto del código QR, es como cuando en estos momentos uno va a un restaurante, a una confitería, que en vez de darte el menú, como te daban antes, tenés el código QR, aplicás el teléfono y leen el menú. Esto es lo mismo, nada más que es un formulario, se llena y se entrega. Eso por un lado. Después, voy a preguntarte, hay una pregunta que es bastante larga y la voy a tratar de decime si está dentro de tu alcance o no la respuesta, ¿no? Dice, podés consultarle por el trabajo en conjunto con las UCAS en los ADDD, que ya no sé lo que es, que ya perdí la cuenta de cómo realizan su labor respecto a la atención al usuario. El ORSNA tiene UCAS, como bien Sí, dice el espectador acá, el usuario. ¿Cómo le José, llamás? José, ah, está bien, el amigo que está viendo esta conversación. El amigo que instagramero, bueno. Y el ORSNA tiene UCAS. Las UCAS son unidades de coordinación aeroportuaria, eso es UCA. Y no Sí. hay UCAS en todos los aeropuertos. Ah, Son representantes del ORSNA en determinados aeropuertos. No hay en todos. Hay en Aeroparque, en Ezeiza, en Mendoza, en Córdoba, en el sur, Comodoro. en Mar del Plata. O sea, no tenemos en todos los aeropuertos. Entonces, con las UCAS lo que hacemos es, por ejemplo, lo que te decía recién, un señor de Mendoza se queja porque no funciona la escalera mecánica que va hacia migraciones. Estoy inventando, ¿eh? Sí, sí. Eh, entonces, la administración le contesta, sí, estamos arreglándola, estamos esperando el repuesto. Bueno, nuestro inspector de la UCA Mendoza, consultamos con él, le decimos, por favor, ¿te fijas, por favor, si ya pidieron el presupuesto, la gente de la administración pidió el presupuesto? ¿Es verdad que están esperando el repuesto? ¿Cuánto tiempo hace que no se arregla? ¿Por qué no está llegando el repuesto? ¿Que es importado? O sea, es algo que no se Sí, puede sí. conseguir. O sea, entonces, las UCAs son nuestro servicio de información para poder saber que las respuestas estén bien dadas y que los problemas no continúen, que se den soluciones. Claro. Bueno, excelente, excelente. Eh, por ahí preguntaron, yo creo que Jorge Martínez, que está siempre con nosotros, decía, ¿cuál es el mejor aeropuerto? No lo va a decir Gabriela, porque no hay, Jorge, no hay ni mejor ni peor. No hay mejor ni peor, claro. Pero lo preguntó y Jorge siempre está atento, por eso que no es que me olvide, Jorgito. Estaba la pregunta y está bien hecha. Pero no hay ni mejor ni peor. Así que, El bueno, tema es Gaby, poder sí, darle buen decime. servicio a todos los usuarios y que sea una buena experiencia para todos y fundamentalmente usuarios. Para el ORSNA, usuarios son todos, son los empleados, son los que usan los servicios y las instalaciones, que puede ser un empleado, alguien que viaja o el acompañante. Todos somos usuarios. Es exactamente así. Yo siempre digo que, viste que cuando el capitán hace un speech sobre los pasajeros,
siempre uno debe reconocer que también es un pasajero, porque en definitiva es un trabajo, hoy vas comandando el avión, mañana vas sentado de vacaciones y es exactamente lo mismo y todos nos nutrimos, nos retroalimentamos exactamente de lo mismo. Gaby, yo quiero comprometerte para que cuando aparezca ese anuario podamos ver cuáles son las últimas novedades y el promedio de los reclamos, porque está bueno, digo, aquí tocamos solamente dos que surgieron de la charla. Va, en realidad yo fui más incisivo con el tema de Internet, porque es el reclamo mío, siempre, pero sé que lo están mejorando. Y realmente hubo un cambio, fuera de broma, hubo un cambio considerable y realmente no hay aeropuerto donde vos no tengas la cuota de internet como para avisar o por ahí no poder dar alguna información. A lo mejor, y la dejo picando, el tema del alquiler de vehículos todavía en la Argentina no está como regulado, cuesta bastante, está muy Cuesta improvisado. bastante y sobre todo en el sur. Los mayores Sí, cantidades de reclamos en ese sentido tienen que ver con aeropuertos del sur. sí, sí, sí. Así que bueno, yo te quiero agradecer mucho, Gaby, la explicación ha sido Bueno, espero que muy haya bien. servido y que Señora, haya estado clara. muy bien, 10 felicitados para toda la hinchada, que estaba preocupada y cómo saldrá y entonces, muy bien, 10 felicitados. Bueno, Casi te me diría, alegro. tenemos un amigo en común, digamos que es Víctor Posadas, y le voy a mandar un mensajito. Víctor, es mucho más amable hablar con Gabriela. ¿eh? No vengas más al programa, Víctor. Hablamos con Gabriela, que es mucho más Pero Víctor amable. sabe mucho de otras cosas, no, nada ¿eh? que ver. Nada, Víctor sabe mucho. le mandamos un gran abrazo, es una persona Abrazo a Víctor. que quiero mucho y de hace muchos años. Gaby, no te molesto más, sé que estás Un medio gusto, apurada. Carlos. Nada, te vamos a volver a convocar con el anuario, son muy claras la explicación y el OSNA para todos nosotros. Nosotros por ahí sabemos que es un organismo. Y, mira, me olvidé de contarte, físicamente, ¿dónde están? ¿En Aeroparque? En ¿En Ezeiza? Aeroparque, Ajá, en Aeroparque, sí. En ese es el varios lugar pisos de físico. Aeroparque, sí. Perfecto. Bueno, mira, casi Sí. me olvidaba la pregunta. Pero bueno, sabemos ahora más que está en Aeroparque, pero todo este tipo de cuestiones que son tan particulares y especiales para los usuarios, bueno, la empezamos a aprender de tu conocimiento y tu generosidad. Gracias, Bueno, Gaby. gracias por la invitación de nuevo y nos vemos. Dale, te podés ir de la línea cuando quieras, así yo cierro el Saludos a programa. todos. Chao. Bueno, la verdad que excelente, excelente lo de Gabriela. Nos permitió a nosotros aprender un montón. La vamos a volver a molestar, obviamente, cuando esté el anuario, para volver a tocar el tema, para nutrirnos de más información y que por ahí, digo, después de ver este programa, a ustedes como usuarios les surjan preguntas que le podamos alcanzar o volver a preguntar nuevamente. Les recuerdo, el programa está finalizando. Una vez que lo cerramos, por supuesto que va a ser subido en todas nuestras plataformas. Instagram, Facebook y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Espero que haya sido de su agrado y nos volvemos a reencontrar muy pronto en otra edición de Ambiente de Vuelo. Chao, muchas gracias.